A ver, si nos preguntan por qué empiezan las guerras, seguro pensamos en política, ideologías, lo de siempre, ¿no? Pero, ¿y si esa no es toda la historia? Vamos a meternos a fondo en las verdaderas raíces de los conflictos. Y la respuesta, ojo, podría ser mucho más simple y a la vez mucho más complicada de lo que uno cree. Y aquí, esta frase le da una vuelta completa a todo. Generalmente, vemos la guerra y pensamos, claro, esto causa pobreza, pero la fuente que estamos analizando nos dice, un momento, es al revés. La raíz de todo es la injusta distribución de la riqueza. La guerra, en el fondo, es el síntoma más brutal. Entender esto es la clave para descifrar todo lo que sigue. Entonces, nuestro punto de partida es justamente esa conexión. Porque sí, claro que la guerra agrava la pobreza de una forma terrible, deja un rastro de destrucción y muerte. Pero lo interesante es que, muchas veces, nace de una desigualdad que ya estaba ahí, mucho antes de que sonara el primer disparo. Y esto nos lleva a una verdad bastante incómoda. La guerra es un negocio, y uno gigantesco. Pensemos en lo que cuesta mover ejércitos, fabricar armas, es una fortuna. Y estos conflictos, que muchas veces se tildan de innecesarios, golpean con toda su fuerza a la población civil, mientras que por detrás, se mueven otras agendas. Un ejemplo clarísimo de la historia son las cruzadas. ¿Era solo por la fe? O quizás la fe fue la excusa perfecta para esconder ambiciones de poder y sobre todo económicas. Y justo ahí está el meollo del asunto. Si miramos la historia, el gran motor detrás de las invasiones, de las conquistas, no ha sido tanto la gloria o la ideología, ha sido el beneficio económico. Es una constante que se repite una y otra vez. Miren, esta línea de tiempo es súper reveladora. Cambian los siglos, cambian los matas, cambian los recursos que se buscan, pero la lógica es exactamente la misma. Desde la plata y el oro en América, pasando por las materias primas en África para alimentar la revolución industrial, hasta hoy con el petróleo y el gas en Oriente Medio. La búsqueda de recursos ha sido la justificación de siempre para la expansión y la guerra. Ok, entonces, ¿quiénes salen ganando con todo esto? Porque no son solo los grandes imperios. Muchas veces hay élites locales que ven su propia oportunidad y apoyan la invasión. Las industrias, por su parte, necesitan esos recursos para seguir creciendo. Y por supuesto, no podemos olvidar a la industria armamentista moderna, un negocio que genera cantidades de dinero impresionantes para ciertas potencias y que al final mantiene andando este ciclo de la guerra. Ahora, pasemos a otro de los grandes motivos de conflicto, uno que está muy ligado al control de esos recursos y de la gente, la creación y la defensa de las fronteras. Esas líneas que vemos en los mapas no solo separan países, controlan el flujo de dinero y de personas, y las consecuencias, como vamos a ver, son muy, muy reales. Y aquí nos topamos con una paradoja tremenda. Por un lado, una frontera es una idea, una construcción humana, ¿cierto? Una línea imaginaria que no existe en la naturaleza. Pero por otro lado, es algo increíblemente concreto. Es un filtro para la migración, a veces es un muro. Y para muchísima gente que intenta cruzarla sin papeles, es literalmente un camino hacia la muerte. La escritora Herta Müller lo dice de una forma que hiela la sangre. Franjas de muerte. Es una frase corta, pero que captura a la perfección la terrible realidad de cómo estas líneas que trazamos los humanos se han convertido en zonas donde la vida pende de un hilo. Bien, si los intereses económicos y las fronteras son las causas, la pregunta es, ¿quién paga el verdadero precio de estos conflictos? Vamos a ver sobre quién recae el peso de todo esto. Hay un término, carne de cañón, que es brutal, pero muy descriptivo. Se refiere a esa práctica de usar a la gente de los estratos más populares, muchas veces sin la preparación necesaria, como si fueran piezas descartables en el frente de batalla. El escritor Chateaubriand ya lo denunciaba en su crítica a Napoleón. Y es una práctica que lamentablemente la historia ha repetido hasta el cansancio. Y aquí está el punto clave. El costo de la guerra cae, de forma abrumadora, sobre la gente común y corriente. Son los más pobres los que van a luchar y morir. Es la población civil la que sufre la escasez, la inflación, y somos todos los contribuyentes, los que, con nuestro dinero, pagamos por todo. Las élites que muchas veces inician las guerras, rara vez sufren sus peores consecuencias. Y ojo que esto no es una crítica moderna.
Hace más de 500 años, Erasmo de Róterdam ya condenaba la guerra con estas palabras tan potentes. Lo llamaba un frenesí inhumano. Es una crítica filosófica que, tristemente, sigue tan vigente hoy como entonces, y nos muestra ese rechazo profundo a esta brutalidad a lo largo del tiempo. Bueno, avancemos rápido hasta nuestros días, porque estos patrones históricos no son cosa del pasado, para nada. La misma lógica que movió las guerras de ayer sigue muy, muy presente en los conflictos que vemos hoy. Este gráfico es súper claro, ¿no? La obsesión con la seguridad y la defensa de las fronteras se come una parte gigantesca de los presupuestos de los países, y esto nos obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Qué pasaría si toda esa plata se invirtiera en educación? ¿O en salud? La gráfica nos muestra perfectamente el costo real, el costo de oportunidad que tiene la guerra. Y con esto cerramos el círculo. La guerra como negocio es uno de los pilares de la economía de algunas de las naciones más poderosas del mundo. Se mantiene un sistema donde la riqueza de unos pocos se construye sobre la pobreza y la destrucción de muchos otros. Se perpetúa así un desequilibrio global. Y queremos cerrar con esta pregunta, para que quede resonando. Si hemos visto que el motor principal de la guerra es, en el fondo, la injusta distribución de la riqueza y esa búsqueda constante de recursos, ¿no deberíamos entonces buscar las soluciones en ese mismo terreno? Quizás la paz no se construye solo firmando tratados, sino también construyendo justicia económica.